Odín, el dios que sacrificó un ojo para ver el destino del mundo. Nadie en los 9 reinos lo sabía todavía, pero el día en que Odín decidió arrancarse un ojo, el universo empezó a morir. Porque ningún dios podía ver el destino sin destruir, en silencio, algo de sí mismo. Y Odín estaba dispuesto a destruirlo todo. Hoy exploraremos esta historia, una historia de sacrificio, de poder y del conocimiento que destruye tanto como ilumina. Si te apasionan los mitos, los dioses y los secretos ocultos que dieron forma a nuestra historia, este es tu lugar. Bienvenido a El legado de los dioses. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Así podrás acompañarme en cada viaje a través de las mitologías del mundo, donde cada leyenda esconde una verdad que aún no hemos comprendido. Ahora, prepárate, porque estás a punto de conocer al Dios que sacrificó más de lo que cualquier mortal podría imaginar. Comencemos. Antes de que lo llamaran Padre de Todos, antes de ser el fundador de Asgard, antes incluso de levantar su trono en lo alto del Valhalla, Odín era solo una sombra inquieta. Un dios que observaba demasiado, que hablaba poco y que no confiaba en las respuestas fáciles. Los gigantes murmuraban que era peligroso. Los dioses jóvenes lo evitaban. Incluso los espíritus del bosque callaban cuando él pasaba. Tenía el rostro de un guerrero, sí, pero los ojos estaban siempre en otra parte. Miraba un punto vacío en el cielo, como si allí hubiese dejado olvidada una pregunta que todavía no sabía formular. Odín no quería poder, quería entender. Esa era su mayor amenaza. Porque quien desea poder se puede controlar, pero quien desea conocimiento no tiene límites. Dicen que los dioses nacen completos, que no dudan, que saben cuál es su propósito. Odín no. Desde joven sintió una incomodidad que ningún combate, ninguna victoria, ninguna celebración podía apagar. Una sensación difícil de describir, como si él fuera una pieza mal colocada en un tablero más grande, un invitado confundido en un universo que no estaba hecho para él. Los demás lo interpretaban como distancia, pero era algo más oscuro. Era la certeza de que algo estaba escondido, algo demasiado grande para ser dicho en voz alta. Una verdad que latía detrás del mundo como un corazón oculto. Un día, mientras los dioses discutían sobre la construcción de Asgard, Odín escuchó un sonido que ninguno de ellos percibió. Un murmullo, no en el viento, no en la tierra, dentro de su propia mente. 2 palabras, apenas audibles. Todo terminará. Odín se volvió. No había nadie, pero el murmullo volvió a repetirse, como un eco que no necesitaba boca para hablar. Todo está escrito. Y luego, un susurro más bajo todavía. ¿Te atreves a leerlo? Nadie vio cómo Odín se estremeció. Nadie vio cómo su mano buscó su lanza, como si quisiera clavarse al suelo para no caer. Aquel fue el día en que entendió algo terrible. No estaba escuchando voces, estaba escuchando el destino. El destino lo había elegido a él, y eso nunca es un regalo.
comenzó a visitar lugares prohibidos, lagos que reflejaban cosas que no estaban frente a ellos, montañas donde las sombras se movían con vida propia, bosques donde los árboles murmuraban frases en lenguajes olvidados. Buscaba respuestas, pero las respuestas no querían ser encontradas. A veces regresaba a Asgard con la mirada perdida, otras con heridas que no recordaba haberse hecho. Incluso hubo días en los que sus propios hermanos lo miraban sin reconocerlo, como si la sombra que volvía no fuera exactamente la misma que había partido. Porque la sabiduría, incluso en pequeñas dosis, altera la forma en que un dios respira, y Odín estaba inhalando océanos enteros de secretos. Una noche, mientras atravesaba un valle silencioso, Odín encontró lo que parecía ser una serpiente inmóvil sobre una roca. Pero no era una serpiente común. Tenía escamas negras como fragmentos de un eclipse y ojos tan antiguos que no parpadeaban. Odín levantó su lanza. La serpiente no se movió, solo habló. Si quieres saber, debes perder algo. Odín sintió cómo una corriente helada le recorría la columna. Aquella criatura no estaba viva en el sentido habitual. Era un símbolo, una forma tomada por algo que no podía manifestarse de otro modo. ¿Qué debo perder?, preguntó Odín. La serpiente abrió la boca, pero no salió lengua ni veneno. Salió una runa, una sola, una runa que significaba sacrificio. Todo conocimiento real se paga, susurró la criatura, y tú ya estás endeudado. Cuando parpadeó, la serpiente había desaparecido, pero la runa seguía allí, tatuada en el aire, brillando con una luz enferma, y Odín supo que el precio no sería pequeño. A medida que exploraba los límites del universo, Odín empezó a notar algo que ningún otro dios había percibido. El mundo no era sólido. Parecía sólido, parecía eterno, parecía real, pero había grietas, pequeñas fisuras que permitían ver lo que había detrás. Y lo que había detrás no era materia ni energía, sino información. Un entramado, un tejido, un sistema, como si el universo fuera un libro muy antiguo, escrito con un lenguaje que ya nadie recordaba, pero cuyos hilos aún podían leerse si uno sabía dónde mirar o dónde arrancar. Con el tiempo, no fue él quien comenzó a buscar conocimiento. Fue el conocimiento quien comenzó a buscarlo a él. Odín empezó a notar presencias en su periferia, sombras que se movían de forma demasiado precisa, susurros que no respondían a su voz, sino que parecían estar corrigiendo algo alrededor de él, como si el universo tratara de impedir que siguiera avanzando, como si hubiese fuerzas dedicadas exclusivamente a mantenerlo ignorante. Una noche, mientras descansaba junto a un árbol petrificado, vio una de esas sombras acercarse. No tenía forma humana, ni animal, ni divina. Era como una figura hecha de ausencia, una silueta recortada en el aire. «Detente», dijo la sombra. «No tienes permiso para ver más». Odín no se movió. «¿Quién eres?» «Lo que se alza entre tú y la verdad». Era la primera vez que alguien o algo
intentaba impedirle aprender, y eso solo logró que deseara saber aún más. En una de sus exploraciones, Odín encontró una cueva donde el aire parecía más pesado que la piedra. En la pared, tallada con una precisión imposible, había una palabra. No pertenecía a ninguna lengua de los dioses ni de los gigantes. Era anterior. Odín pasó su mano sobre ella. Era fría como un cadáver, pero al tocarla sintió una oleada de recuerdos que no eran suyos. Vio guerras que nunca ocurrieron. Vio mundos que nacieron y murieron sin dejar rastro. Y en el centro de todos esos vislumbres, vio una figura familiar, a él mismo. No el Odín que era, sino el Odín que sería, con un ojo arrancado, con una runa abrazada en la mente, con un futuro que lo perseguía como un animal hambriento. Entonces la pared habló, una sola frase: si quieres ver el destino, debes dejar de ver el mundo. Y Odín comprendió, el precio ya estaba marcado, el destino lo estaba guiando hacia un sacrificio inevitable. La noche en que Odín decidió arrancarse un ojo no fue una noche cualquiera. No llovía, no soplaba viento. Incluso los animales guardaron silencio, como si la naturaleza entera hubiese entendido que un dios estaba a punto de desafiar su propia esencia. Odín caminó solo hasta la fuente de Mimir. No llevó escoltas, ni armas, ni protección mágica. Solo su inquietud eterna, esa que lo había perseguido desde antes de que existiera Asgard. La fuente burbujeaba con una calma engañosa. El agua tenía un brillo tenue, casi lúgubre, como si reflejara cosas que aún no habían sucedido. Mimir, el guardián del conocimiento primordial, lo esperaba. No tenía cuerpo humano, era más una presencia, una inteligencia suspendida sobre la superficie del agua, sin forma definida. A veces parecía un anciano encorvado, a veces un gigante, a veces nada. «Has venido por lo que no debes tener», dijo Mimir sin mover labios inexistentes. Odín no respondió. El silencio era su manera de aceptar los desafíos más serios. «Sabes lo que te costará», añadió la presencia. «Cuando miras demasiado profundo en el destino, él mira de vuelta y no te perdona». Odín dio un paso adelante, y entonces la fuente habló. No Mimir, la fuente. Un rumor bajo, húmedo, como si el agua estuviera llena de voces que no podían escapar. «Entrega tu visión para obtener visión». No era un acertijo, era una orden del universo. Odín tomó aire, profundo, controlado. Luego, sin temblar, sin una sola duda visible, clavó sus dedos en el borde del párpado. La carne cedió, la sangre cayó en silencio. No gritó, no maldijo, no pidió ayuda. La omnisciencia, incluso en un fragmento, exige una mente capaz de soportar lo insoportable. El ojo se desprendió, húmedo, palpitante aún, sostenido en su propia mano. Por un instante, Odín vio dos mundos al mismo tiempo. El exterior, con su visión normal, y el interior, con el ojo separado.
No había oscuridad. Había formas, sombras, símbolos, runas. El ojo arrancado veía algo que los vivos no debían ver. Odín cerró el párpado vacío para no caer de rodillas y extendió el ojo hacia la fuente. «Que mi pérdida sea el puente hacia la verdad», dijo. Lo dejó caer, el agua lo devoró y la fuente cambió de color. La superficie comenzó a temblar como si una criatura gigantesca respirara debajo. El agua no reflejaba ya el rostro de Odín, reflejaba escenas imposibles de comprender de una sola mirada. Un lobo de mandíbulas infinitas, un barco construido con uñas de muertos, gigantes marchando bajo un cielo partido en dos, seres sin rostro moviéndose detrás de la realidad, el árbol del mundo doblándose como si llorara. Odín sintió que la mente se le abría con violencia, como si la pérdida del ojo hubiera creado un hueco donde vertían torrentes de información. El universo no revelaba su destino, lo empujaba dentro de él. Mimir lo observaba en silencio. «Estás recibiendo más de lo que pediste», dijo, «y más de lo que puedes soportar». El agua se elevó en un remolino y entró en la cuenca vacía, atravesando su carne, quemando tejidos, marcando cada nervio. Odín no gritó, pero el mundo sí. Los árboles se doblaron, las piedras se resquebrajaron. Lo que Odín vio no puede describirse con exactitud, no porque fuese complejo, sino porque era demasiado simple. El fin. Ningún detalle, ningún contexto, solo un final absoluto. Luz que se rompe, oscuridad que avanza. Un silencio opresivo en el que ni siquiera los dioses existen. Luego, lentamente, comenzaron a aparecer fragmentos más definidos. Thor cayendo con un rugido, un lobo desgarrando carne divina, serpientes gigantes envolviendo ciudades, un gigante de fuego avanzando con una espada que parecía tener dentro un sol agonizante. Odín vio todo esto sin pestañear. La fuente lo inmovilizaba con su fuerza. Y entonces se vio a sí mismo, muerto, roto, con su cuerpo atrapado entre dientes enormes, sus huesos crujientes como ramas secas. Odín comprendió que aquella visión no era un futuro posible, era el futuro escrito. El destino estaba sellado con una precisión cruel. No había escapatoria, al menos no para alguien que siguiera las reglas. Pero Odín nunca fue un dios que obedeciera reglas. La fuente finalmente lo soltó. Odín cayó de rodillas, respirando como si se hubiese ahogado en sus propios pensamientos. El agua volvió a su calma habitual, como si nada hubiese ocurrido. Mimir habló con un susurro grave. «Ya has visto lo que nadie debía ver, y ahora cargarás con lo que nadie debía cargar». Odín no respondió, porque ahora veía cosas que Mimir no veía, cosas que la fuente había ocultado incluso a su guardián. Se levantó, el rostro ensangrentado, la cuenca vacía, el otro ojo brillando con un entendimiento nuevo, algo que ni siquiera parecía humano. El conocimiento me lo fortaleció, lo partió y luego lo reconstruyó de un modo distinto. Ahora no era solo un dios, era un archivo viviente del destino, un lector de lo inevitable, un guardián de un secreto tan grande que destruiría cualquier mente mortal. No había gloria en su mirada, solo un peso intraducible.
un peso que lo acompañaría hasta su muerte profetizada. A partir de esa noche, el ojo faltante se convirtió en una metáfora para los demás, pero no para él. Odín aún podía ver con ese hueco, no físicamente, sino de otra forma, una forma que ningún mito explica en voz alta. Por la cuenca vacía percibía cosas que escapan a la lógica, sombras que se movían detrás de los objetos, errores en la estructura del mundo, grietas en el tiempo, futuro deshilachado alrededor de cada decisión. Era un ojo sin forma, un ojo interno, uno que veía lo que estaba escrito antes de existir. Los dioses lo miraban con respeto, los gigantes con miedo, los espíritus con distancia, porque ya no era el mismo. Odín había cruzado un umbral del que nadie podía volver. Apenas Odín regresó a Asgard, comenzó a realizar pequeños cambios, tan sutiles que nadie los notó. Un consejo en el momento exacto, un gesto que evitaba una pelea, un retraso de segundos que impedía que un guerrero muriera demasiado pronto. Eran ajustes mínimos, pero tenían el poder de ondular a través del futuro como ondas en un lago. Odín no pretendía detener el Ragnarok. Aún no. Primero necesitaba comprender qué podía tocar sin romperlo todo. El destino era una máquina, y él se dedicó a manipular sus engranajes con la precisión de un artesano. Fue entonces cuando los otros dioses comenzaron a percibirlo. Algo en él había cambiado, algo difícil de nombrar. Su hijo Thor lo notó primero. «Padre», dijo un día, «tus ojos ya no miran igual». Odín sonrió con una expresión que no era una sonrisa. «No te preocupes», respondió. «Aún veo lo que debo ver». Pero Thor sintió un escalofrío, como si lo estuvieran observando desde un lugar donde no existían los dioses. Con el paso de los días, Odín perfeccionó su habilidad para leer el destino, para interpretarlo, para sentir las variaciones más diminutas en la trama del universo. Pero hubo un instante, pequeño, imperceptible, en el que se cruzó una línea invisible. El momento exacto en que dejó de querer entender el destino y comenzó a querer controlarlo. Ese fue el verdadero nacimiento del Odín que la mitología recuerda. El estratega supremo, el tejedor de guerras, el manipulador de reyes, el maestro de las runas, el padre de héroes y verdugo de los mismos. Un dios con un ojo menos y con demasiado conocimiento dentro de la cabeza. El silencio que siguió al sacrificio no fue un silencio común. Fue un vacío profundo, como si todo Yggdrasil contuviera el aliento. Los dioses observaban a la distancia, incapaces de comprender hasta dónde había llegado Odín. Y sin embargo, él permaneció allí, inmóvil, sosteniendo su rostro vacío, con una calma que no pertenecía a ningún ser vivo. El ojo perdido no sangró como lo haría un mortal. En su lugar, una luz tenue, casi un vapor brillante, se elevó del hueco y fue absorbida por las aguas del pozo de Mimir, como si el pozo lo reclamara como alimento. Odín entendió entonces que había entregado mucho más que un órgano. Había cedido una parte de su identidad, una parte que jamás recuperaría. Con un gesto lento, se inclinó sobre el borde y bebió. La visión lo golpeó con la fuerza de un rayo.
Vio fuego consumiendo mundos. Vio hielo devorando continentes que parecían no existir todavía. Vio bestias encadenadas, esperando. Y vio su propia figura, caída sobre un campo de destrucción que no tenía nombre. Lo peor no fue la visión de su muerte, sino la certeza de que nada de lo que hiciera podría evitarla. El destino no era una cadena que pudiera romperse. Era un río que fluía hacia un punto inevitable. Pero incluso así, en ese momento, Odín tomó una decisión que cambiaría la historia de los 9 mundos. Si no podía evitar el destino, lo controlaría, o al menos lo moldearía. Cuando se apartó del pozo, el viento se agitó de forma extraña. Los árboles parecieron inclinarse. Mimir abrió los ojos, sorprendido, como si viera por primera vez a un verdadero dios. Odín ya no era solo el padre de todos, era algo más, algo que los demás aún no podían comprender. Con su nueva visión, parcial, fragmentada, pero aterradoramente real, Odín regresó a Asgard. Nada había cambiado allí, y sin embargo, él sentía que cada estructura, cada ladrillo, cada sombra, escondía secretos que antes le habían sido invisibles. Su andar era más lento, no por debilidad, sino por cálculo. Por primera vez, podía ver los hilos ocultos que unían los destinos de dioses y hombres. No eran hilos literales, eran intuiciones, pulsos, vibraciones en la realidad misma. Y aunque no entendía todos los patrones, sabía que estaban ahí. Los dioses se dieron cuenta del cambio. Los más jóvenes lo miraban con una mezcla de respeto y miedo. Los más antiguos simplemente guardaban silencio. Frigg, su esposa, fue la única que se acercó a él con una honestidad que no temía nada. ¿Qué has visto?, le preguntó. Él la observó. Por un instante pensó decir la verdad. Pensó contarle lo que había visto de ella, su dolor, su papel en un futuro que nadie pediría, su lucha silenciosa contra un destino igual de cruel. Pero no lo hizo, porque Odín comprendió que el conocimiento no era un regalo, era un arma, y compartirlo sin control podía destruirlos a todos. He visto demasiado, respondió al fin. Frigg entendió. No preguntó más. Desde ese día, los actos de Odín comenzaron a cambiar. Reunió sabios, recorrió mundos que antes ignoraba, habló con criaturas que los demás consideraban peligrosas o inútiles. Observaba todo, analizaba todo, clasificaba todo, y por primera vez comenzó a obsesionarse con algo que ni siquiera él podía nombrar: el origen del destino mismo. ¿Qué lo creaba? ¿Quién lo tejía? ¿Se podía manipular? ¿O solo se podía navegar? Cada noche, su ojo restante ardía con visiones que lo despertaban antes de poder comprenderlas por completo. Algunas eran solo figuras distorsionadas. Otras eran más claras, demasiado claras. Una silueta enorme, encadenada. Un lobo creciendo más allá de lo imaginable. Un niño que no parecía niño. Un barco hecho de uñas humanas. Un sol que desaparecía. Y siempre al final, su propia caída. Pero había algo nuevo, una imagen que no estaba la primera vez.
Un vacío, un espacio en blanco, un fragmento del futuro que aún no existía. Odín no sabía qué significaba, pero supo de inmediato que ese espacio pertenecía a alguien que aún no había nacido. Hubo un momento, semanas después del sacrificio, en el que Odín sintió algo que no había sentido jamás, una presencia observándolo. No era un dios, no era un gigante, no era una criatura física, era algo más antiguo, algo que el conocimiento del pozo había despertado. Las Nornas, las guardianas del destino, no solían manifestarse, pero Odín comenzó a notar señales de ellas por todas partes. Silencios impuestos, corrientes extrañas, sueños que no parecían suyos. Urd, Verdandi y Skuld, pasado, presente y futuro. Ninguna de ellas lo miraba con simpatía. La visión del destino de los dioses no era un privilegio para mortales, ni siquiera para dioses. Era un poder reservado para ellas, y nada más. Y Odín, al beber del pozo, había cruzado una frontera que no debía cruzarse. Una noche, en un sueño demasiado nítido para ser sueño, escuchó una voz que no tenía forma. «Has visto lo que no debías», susurró Skuld, la que guarda el futuro. Odín quiso preguntar por qué. Quiso exigir una explicación, una advertencia, una guía. Pero la voz continuó. «El destino no se cambia, se cumple». Y luego otra voz. «Pero puede ser discutido», dijo Urd, la que guarda el pasado. Odín despertó súbitamente, temblando, con la sensación de que el tejido del mundo estaba siendo observado desde algún lugar que ni siquiera los dioses podían tocar. Desde entonces comenzó a notar grietas en lo que antes consideraba perfecto, palabras que antes ignoraba, omisiones, realidades que parecían temblar levemente, como si fueran un reflejo en un charco. Y entonces comprendió algo que lo horrorizó. El enemigo no era una criatura física, era el destino mismo, y el destino estaba vivo. El sacrificio del ojo había sido solo el comienzo. El verdadero costo del conocimiento llegó después. Odín empezó a perder otras cosas sin darse cuenta. Primero el sueño, luego la paz, más tarde la capacidad de ver el presente sin compararlo con los destellos del futuro. Luego perdió algo más profundo, la idea de que él controlaba Asgard. Los otros dioses comenzaban a sentirlo. No lo decían, pero lo sabían. Su líder se estaba convirtiendo en algo que ya no les pertenecía. A veces, mientras hablaba en el salón de los dioses, su ojo faltante parecía moverse, como si algo dentro de la cavidad siguiera vivo. Algunos guerreros aseguraron haber visto una luz salir de allí, como un relámpago silencioso. Otros dijeron que escucharon susurros cuando él pasaba, y otros simplemente evitaban mirarlo. Pero lo más inquietante sucedió cuando Odín, incapaz de contener más sus dudas, volvió a visitar a Mimir. El guardián lo observó, con su cabeza separada del cuerpo, sostenida en una vasija mágica. Sus labios no se movieron, pero su voz sonó clara. «Ya tomaste lo que querías. Ahora, ¿qué vienes a buscar?».
Y Odín respondió con la sinceridad de quien ya no teme la verdad. Quiero saber si puedo evitar el final. Mimir soltó una risa tan vieja que pareció provenir del fondo de la tierra. No puedes evitar algo que ya ocurrió. Odín se quedó helado. ¿Cómo? ¿Que ya ocurrió? La muerte de los dioses no es un suceso, es un ciclo. Y tú solo ves una vuelta de ese ciclo. No puedes evitarlo, pero puedes influenciar cómo se repite. Esa idea lo golpeó más fuerte que todas las visiones anteriores. Los dioses no eran eternos, no eran invencibles, eran repetibles. Y él, con lo que ya sabía, podía cambiar pequeñas piezas de ese ciclo. Podía mover fichas, podía alterar detalles, pequeños detalles que podrían significar la diferencia entre una victoria temporal o una derrota absoluta. Pero para eso necesitaba algo más: voluntad, control y sobre todo, precisión. El sacrificio verdadero entonces no fue su ojo, fue su libertad. Odín se convirtió en prisionero del futuro que había visto. Durante años, Odín preparó todo. Cambió destinos, manipuló alianzas, engañó gigantes, entrenó guerreros, observó el corazón de sus propios hijos. Creía tener el control, creía haber ganado, pero un día, mientras meditaba al borde de un acantilado en el reino de los muertos, escuchó una frase que lo destruyó. No viste el futuro, viste lo que querían que vieras. Odín se giró de inmediato. Detrás de él no había un dios, ni una criatura, sino una figura indistinta, hecha de luz y sombra, un eco del mismo pozo del que había bebido. ¿Qué significa eso?, preguntó Odín, con una voz que ya no parecía la de un dios. La figura no respondió de inmediato. Parecía disfrutar de su desconcierto. El pozo no muestra el destino, dijo al fin. Muestra una posibilidad, la más probable, la más útil para quien observa. ¿Útil para quién?, preguntó Odín. Y entonces el ser dijo algo que jamás hubiera esperado. Para ti. Odín sintió que el mundo temblaba. La figura dio un paso adelante, como si emergiera de la misma estructura del universo. Tú viste aquello que estabas destinado a ver, para convertirte en lo que debías ser, no para evitar tu final, no para salvar el mundo, sino para cumplir tu papel. ¿Y cuál es ese papel?, susurró Odín, incapaz de moverse. La figura se inclinó hacia él y su voz, apenas un murmullo, lo dejó sin aliento. Ser el sacrificio final, no el primero. Odín retrocedió, horrorizado. Todo lo que había hecho, todo lo que había construido, todo lo que había manipulado, no lo había acercado a evitar el destino. Lo había conducido exactamente hacia él. El futuro no lo estaba esperando, lo estaba usando. A partir de ese momento, Odín comprendió que su lucha no era contra monstruos físicos, ni contra gigantes, ni contra lobos devoradores de mundos. Su enemigo era el propio tejido de la realidad, y él era apenas un hilo más. Pero incluso así, tomó una decisión final. Si no podía evitar el destino, haría que su caída tuviera sentido. Su sacrificio ya no sería un acto desesperado, sería una advertencia, un mensaje para quienes vinieran después, un eco que pudiera ser escuchado por futuras generaciones, incluso si los dioses morían.
Un legado que no pidió, un legado que no deseaba, pero un legado que solo él podía dejar. Y en silencio aceptó algo que ningún otro dios habría aceptado jamás. Sería recordado no como el que derrotó al destino, sino como el que lo enfrentó sabiendo que perdería. Porque en el fondo, Odín entendió lo que muy pocos seres pueden comprender. El conocimiento no te salva. El conocimiento te consume, te quita piezas, te deja huecos, te obliga a mirar en direcciones que otros prefieren evitar. Y aún así, sin importar cuánto duela, es lo único que puede iluminar la oscuridad.